En un valle que vivía a la sombra de una montaña gigantesca, existía un pueblo llamado Clarosol. Su nombre, irónicamente, era una burla a su existencia, pues el sol solo visitaba el lugar por unas pocas horas al día. La montaña, una mole de roca oscura y desafiante, era un muro que los separaba del resto del mundo. Los aldeanos de Clarosol vivían en un estado de melancolía perpetua. Sus cultivos eran escasos, sus sonrisas fugaces y sus sueños, tan pequeños como la luz que se filtraba por las cimas. La gente se había resignado a su destino, creyendo que la montaña era una maldición, una prueba divina que los condenaba a una vida de oscuridad. Pero en ese pueblo de sombras vivía un joven llamado Marcos. Marcos, a diferencia de los demás, tenía una fe tan grande que se negaba a aceptar su destino. Creía, con una convicción que rozaba la locura, que la montaña no era una maldición, sino una prueba para demostrar que la fe, si era lo suficientemente grande, podía mover incluso las montañas. Su fe no estaba en lo que veía, sino en lo que creía, y esa fe era su único tesoro. Antes de que descubras cómo la fe inquebrantable de Marcos inspiró a todo un pueblo y lo llevó a lograr lo que todos creían imposible, te invitamos a unirte a nuestra comunidad. Suscríbete a nuestro canal, dale me gusta a este video y activa la campana de notificaciones para que no te pierdas el final de esta inspiradora historia. Las mañanas en Clarosol no eran un despertar, sino una resignación. La gente se levantaba con el peso de la montaña en los hombros, un fantasma tan real como la niebla que se aferraba al valle. Las mujeres preparaban el pan con un silencio amargo. Los niños jugaban a las escondidas en los rincones sombríos, y los hombres se dirigían a los campos con la esperanza marchita en sus ojos. El río, un hilo de agua débil que apenas murmuraba, reflejaba sus rostros cansados. Elías, el anciano más sabio del pueblo, solía decir que la montaña no era de roca, sino de la desesperanza que se había solidificado con el tiempo. La gente ya no soñaba con el sol, soñaba con sobrevivir. La vida era un monótono tic-tac de los días que pasaban sin un propósito. El único consuelo era la presencia del otro, la comprensión silenciosa de una soledad compartida. El viento, al soplar, no traía promesas, sino el eco de un lamento que nadie se atrevía a pronunciar. La fe se había convertido en una reliquia, un cuento de hadas que los abuelos contaban para tranquilizar a sus nietos antes de que la oscuridad del valle se los tragara. Era un pueblo que había olvidado el significado de la palabra futuro. El padre de Marcos, un hombre tan viejo como el lamento del pueblo, intentó disuadirlo. «Hijo», le dijo con una voz llena de cansancio, «no luches contra la montaña. La montaña es más grande que nosotros. La resignación es la única forma de sobrevivir». Pero Marcos no lo escuchaba. Todas las mañanas se levantaba al amanecer y con una resolución que contrastaba con el pesimismo del pueblo, se dirigía a la montaña. Llevaba consigo solo un pico y una pala, herramientas que parecían una broma ante la inmensidad de la roca. La gente del pueblo lo miraba con lástima, susurrando entre ellos: «El joven ha perdido la razón. Cree que la fe puede mover una montaña». Pero Marcos no les hacía caso. Su mente estaba fija en una sola cosa: el sol. Marcos no creía en milagros. Creía que la fe no era una varita mágica, sino una fuerza que te daba el poder de actuar. Empezó a golpear la montaña con su pico, un golpe tras otro, con una paciencia que asombraba incluso a su propio padre. El ruido de su pico, un eco de su fe, resonaba por todo el valle. Al principio, su trabajo no tuvo resultado. La montaña parecía inmutable. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. Su cuerpo, que antes era fuerte y lleno de vida, se sentía pesado, y sus manos, que antes eran suaves,
Se sentían como la piel de la montaña, pero Marcos no se rindió. Cada golpe, cada gota de sudor, era un acto de fe. Se dio cuenta de que la fe no era una creencia pasiva, sino una acción constante. Un día, mientras trabajaba en la montaña, un anciano se le acercó y se sentó a su lado. El anciano no tenía hogar. Su ropa era una colección de harapos y sus ojos, profundos y llenos de una sabiduría que no se podía comprar, se posaron en Marcos. «Hijo», le dijo con una voz suave que era como un bálsamo para el alma cansada de Marcos. «Tu fe es grande, pero la montaña es más grande. ¿No crees que es una tontería?». Marcos no se ofendió. Simplemente miró al anciano y le respondió: «La montaña es grande, pero mi fe es más grande. Mi fe no está en mi fuerza, sino en el propósito que me da. Mi propósito es que el sol vuelva a brillar en mi pueblo, y por ese propósito moveré esta montaña, una piedra a la vez». El anciano lo miró, y por primera vez en mucho tiempo, una sonrisa se dibujó en su rostro. «Tienes una gran fe», le dijo, «pero la fe, por sí sola, no es suficiente. La fe es la semilla, la acción es el árbol, y la paciencia es el fruto». El anciano no regresó, pero su lección se quedó con Marcos, una semilla de sabiduría en un suelo fértil. Marcos se dio cuenta de que su fe no era solo suya. Era una fe que tenía que ser compartida, un faro que tenía que ser encendido en los corazones de los demás. Con una nueva resolución, se dirigió al pueblo y por primera vez habló de su fe. «No les pido que crean en mí», les dijo. «Les pido que crean en un propósito más grande que nosotros. Les pido que crean en el sol. La montaña es grande, pero si cada uno de nosotros mueve una sola piedra, podemos mover la montaña. La fe es como el agua. Un solo río no puede mover una montaña, pero si todos los ríos se unen, pueden hacer un lago, y un lago, con el tiempo, puede erosionar incluso la montaña más grande». La gente del pueblo, que lo había visto trabajar con su pico y su pala, se sintió conmovida. La fe de Marcos no era una fe ciega, sino una fe en la acción. Un anciano del pueblo, que había sido el más escéptico, se acercó a Marcos. «Mi hijo», le dijo con la voz quebrada, «te he visto trabajar con una fe que no he visto en años. Yo, por mi parte, moveré una piedra, una sola piedra». Y en ese acto de humildad, una chispa de esperanza se encendió en el corazón del pueblo. Al día siguiente, el pueblo entero se dirigió a la montaña. No había miles de personas, pero había docenas, y cada una de ellas, con su propio pico y su propia pala, se unió a Marcos. Los primeros días de trabajo en la montaña fueron un lamento en silencio. Los aldeanos no hablaban entre ellos. Cada golpe de pico era una prueba de su soledad, pero la chispa de Marcos era contagiosa. En la tercera tarde, una mujer llamada Elara, con el rostro cubierto de hollín, se acercó a la vieja que había movido la primera piedra. «No sé cómo hacerlo», le dijo con una voz apenas audible. La vieja sonrió. «No lo hacemos por nosotros, lo hacemos por los que vienen». Y en ese acto de bondad, una conexión se formó entre ellas. Los días se convirtieron en semanas. Un grupo de niños, que antes se sentaba a la orilla del río, ahora hacía fila para pasarles rocas a los mayores. El ruido del pico se unió al sonido de las risas y las canciones. La montaña no se movía, pero el corazón del pueblo sí lo hacía. Elías, el anciano del pueblo, observaba la escena desde la distancia, con una sonrisa que no había tenido en años. La montaña era la misma, pero la gente, que había aprendido a confiar en sí misma, ya no era la misma. No había una gran victoria, había cientos de pequeñas victorias, y cada una de ellas era una piedra en el camino que llevaba al sol. Lo que siguió fue un milagro de la cooperación. Los niños que antes se sentían sin propósito, ahora tenían una misión. Los ancianos,
que antes se sentían inútiles, ahora se sentían parte de un todo. Y las mujeres, que antes sentían la tristeza, ahora sentían la alegría de una comunidad unida. La fe, que una vez fue el tesoro de un solo hombre, se había convertido en la fuerza de un pueblo entero. La montaña, que una vez fue un muro, se había convertido en un monumento a la fe. El trabajo fue arduo, mucho más difícil que cualquier proyecto que el pueblo había emprendido. Pero en cada golpe, en cada sudor, la gente sentía que no solo estaba moviendo una piedra, sino que también estaba moviendo sus propias montañas de desesperación. Y en ese movimiento encontraron un propósito que los unía, un propósito que era más grande que su propia desesperanza. Y con cada piedra que movían, sentían que el sol se hacía más brillante, más lleno de esperanza. Para descubrir cómo el pueblo de Clarosol, con su fe inquebrantable, logró mover la montaña y cómo el sol, por fin, volvió a brillar en su valle, te invitamos a que nos acompañes en el siguiente video. No olvides suscribirte, darle me gusta y compartir esta historia con un amigo que necesite un recordatorio de que la fe puede mover montañas. La gente de Clarosol no tenía una fe ciega. Su fe era el resultado de la acción. Cada golpe del pico era una oración. Cada piedra que movían era un acto de creencia. La montaña, que antes parecía un muro inamovible, comenzó a ceder, no con un estruendo, sino con el sonido suave de las rocas que se desprendían. El padre de Marcos, que al principio se había resignado a la oscuridad, ahora era el primero en llegar a la montaña cada mañana. Sus manos, que una vez habían sentido la desesperación de la tierra marchita, ahora sentían el poder de la fe en acción. Él se dio cuenta de que su hijo no estaba loco. Su hijo era un visionario, un líder que había visto algo que nadie más había visto, que la fe no se encuentra en las palabras, sino en los hechos. El viejo que había sido el más escéptico, que había dudado de Marcos, ahora era su mayor seguidor. Contaba a los niños la historia de la montaña que se movía, no como una fábula, sino como una verdad que estaba escrita en el sudor de sus frentes y en la fuerza de sus brazos. La historia de la gente de Clarosol se esparció por el valle. Los pueblos vecinos, que al principio se reían de su locura, ahora los miraban con asombro. Venían a ver la montaña, no para burlarse, sino para ser testigos del milagro que la fe de un pueblo podía lograr. Marcos, que una vez fue un simple niño, ahora era el líder de su pueblo, no por la fuerza, sino por la sabiduría. Su sabiduría no era la de los libros, sino la de la acción. Les enseñó a la gente que el fracaso no es una derrota, sino una oportunidad para aprender. Les enseñó que la esperanza no se encuentra en la ausencia de obstáculos, sino en la capacidad de superarlos. Les enseñó que el sol no se encuentra en el cielo, sino en el corazón de los que creen. Y en esa creencia, el pueblo de Clarosol, por fin, encontró la paz que había estado buscando. El trabajo fue largo y arduo. 6 años pasaron. Las manos de Marcos, que una vez fueron suaves, ahora estaban callosas y fuertes. Su cuerpo, que una vez fue el de un niño, ahora era el de un hombre. La montaña, que una vez fue una mole de roca inmensa, ahora era una cicatriz en el paisaje, una cicatriz que recordaba el día en que la fe había triunfado sobre la desesperación. Y un día, cuando el sol se levantó, no se detuvo en la cima de la montaña, sino que se filtró por el valle, bañando a Clarosol con una luz dorada. La gente se detuvo en sus caminos, con los ojos llenos de lágrimas. El sol, que una vez fue un visitante fugaz, ahora era un residente permanente. Los viñedos de Elías, que una vez fueron un desierto, ahora estaban llenos de uvas, y el río de Elía, que una vez fue un arroyo, ahora era un caudal. La vida, que una vez fue una lucha, ahora era un regalo. La gente de Clarosol
no celebró la victoria con un banquete. Celebraron con un acto de fe. Se reunieron en la plaza del pueblo y con una voz cantaron una canción de gratitud. Cantaron una canción al sol, una canción a la montaña y una canción a la fe que los había unido. Marcos, sentado en un banco, observaba el espectáculo con una paz que nadie podría entender. No era el azar, no era la suerte, era el resultado de una fe que los había hecho actuar, de una esperanza que los había unido. La fe no era solo una creencia, era la fuerza que los había hecho valientes. Elian, que una vez había creído en su propio fracaso, ahora creía en el poder de la comunidad. Y en esa comunidad, el futuro no era un camino, sino un lienzo en blanco, un lienzo que ellos, y solo ellos, podían pintar. El viejo del pueblo, que una vez había dudado de Marcos, se acercó a él y le dio un abrazo. «Hijo», le dijo con la voz quebrada, «tenías razón. La fe puede mover montañas. Me has enseñado que la fe no es esperar un milagro, sino actuar con la convicción de que el milagro ya está dentro de ti. Me has enseñado que la vida no se trata de lo que tienes, sino de lo que haces con lo que te queda». Marcos sonrió. «El mérito no es mío», le respondió. «El mérito es de todos los que creyeron. Yo solo fui el que encendió la chispa». La fe, al ser compartida, se convierte en una fuerza que puede cambiar el mundo. La historia de Marcos se esparció por todo el mundo. Los pueblos que vivían a la sombra de sus propias montañas, de sus propias desesperanzas, oyeron la historia del pueblo de Clarosol y se dieron cuenta de que su fe, si era lo suficientemente grande, también podía mover sus propias montañas. La historia de Marcos se convirtió en el faro de la esperanza, un recordatorio de que la fe no se encuentra en la ausencia de dolor, sino en la capacidad de encontrar la luz en la oscuridad, y que el futuro, por más sombrío que parezca, siempre puede ser cambiado por el poder de la fe. En un mundo que a menudo nos enseña a ser realistas, a rendirnos ante los obstáculos y a creer que el destino es un camino ya trazado, la historia de Marcos es un recordatorio de que la fe es la única fuerza que te da el poder de cambiar tu propia realidad. Marcos no se rindió, creía en lo que nadie más creía, y en esa creencia encontró el propósito que lo llevó a su victoria. Él nos enseña que la fe no es una posesión, sino una acción, y que al creer en ti mismo, no solo cambias tu vida, sino que también cambias el mundo. Si la historia de Marcos resonó en ti y te hizo sentir que puedes mover tus propias montañas, te invitamos a que la compartas con un amigo que lo necesite. ¿Qué significa la fe para ti? Déjanos tu historia en los comentarios. Y si te ha gustado el video, no olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte nuestras próximas historias que te ayudarán a ser la mejor versión de ti mismo.